¿Quién era el semidios Tammuz? Parece que los personajes históricos de poco después del diluvio, todavía imbuidos de una fuerte genética y una poderosa personalidad, reunieron cultos a su alrededor y convencieron a sus seguidores de que eran deidades a la altura del Dios creador. Generaciones más tarde, las historias se extendieron por todo el mundo, adaptándose a diferentes culturas y climas, pero conservando un hilo conductor básico. Así, las mitologías de Sumeria, el Imperio Acadio, Babilonia, Canaán, Egipto y Grecia se parecen entre sí. La historia de Tammuz, comparada con Jesús, no es una excepción. La afirmación más antigua de un personaje llamado Tammuz es la de un rey y pastor sumerio llamado Dumuzi o Dumuzi. Se dice que fue el quinto rey antes del diluvio y que gobernó durante 26,000 años. La siguiente mención es de un pescador rey que gobernó alrededor del 2700 a.C., directamente antes de Gilgamesh. También hay una leyenda que dice que Tammuz era el hijo de la reina Semiramis, nacido después de la muerte de su padre Nimrod, quien construyó tanto Babel como Nínive. Pero muchos creen que Nimrod era otro nombre de Gilgamesh, lo que enreda aún más el asunto. Es posible que la leyenda del semidios Dumuzi o Tammuz tenga su origen en una de estas personalidades, pero nunca lo sabremos con exactitud. Ahora bien, el cristianismo tiene sus orígenes en una religión de Oriente Medio, el judaísmo, por lo que no es de extrañar que existieran algunas similitudes residuales entre el pensamiento teológico cristiano y las antiguas religiones de Oriente Medio en general. Y más aún, comparando al semidios Tammuz con el Hijo de Dios, Jesús. Por ejemplo, tanto Jesús como el dios acadio Tammuz se referían a los pastores. También se les asociaba con la muerte y la resurrección. Aunque existen algunos puntos comunes superficiales, también hay diferencias significativas entre Jesucristo y el dios pastor Tammuz. Veamos. Tammuz, el pastor. Tammuz es el nombre hebreo del dios mesopotámico Dumuzi. Tammuz estaba asociado con la vegetación y la fertilidad. También se creía que era el responsable de hacer fértil a la tierra. Además, era un dios pastor que se creía que proporcionaba leche a las ovejas para alimentar a sus corderos. Por ello, era importante para los pastores. Otra parte importante del mito relativo a Tammuz es su muerte a manos de su amante, la diosa del amor, Inanna. Según el mito, Inanna bajó al inframundo. Mientras estaba en el inframundo, fue golpeada por sentarse en el trono de la reina del inframundo. Como era la diosa del amor y del sexo, toda la actividad sexual en la tierra cesó, y hubo que encontrar una forma de revivirla. Al final, pudo salir del inframundo. Sin embargo, cuando regresó a su ciudad natal se encontró con que su amante, Tammuz, no la había llorado debidamente y que estaba sentado en su trono. Así es que, enfurecida, lo mató de un golpe. Finalmente, Inanna resucitó a su marido temporalmente durante parte del año, aunque no pudo devolverlo por completo al reino de los vivos. En el antiguo Oriente Próximo, este mito se conmemoraba en el solsticio de verano, cuando las mujeres lloraban durante varios días por la muerte de Tammuz. Este mito puede alegorizar las estaciones. Durante las estaciones cálidas y secas, con escasa productividad agrícola de la tierra, Tammuz estaba muerto, lo que comenzaba en el solsticio de verano. La estación lluviosa del otoño y el invierno era el momento en que Tammuz regresaba del inframundo y la vida podía volver a florecer en la tierra.
Tamus contra Jesús. Existen paralelismos entre este mito y la historia de la resurrección de Jesús. Al igual que Tamus, Jesús también murió y resucitó. Jesús también era divino. Sin embargo, más allá de estas similitudes, la historia de Tamus y la de Jesús son bastante diferentes en realidad. Una diferencia principal es el motivo de sus muertes. Jesús murió por los pecados de la humanidad, mientras que Tamus fue asesinado por la ira de su amante. Es cierto que Tamus fue asesinado como parte de un sacrificio, pero no fue algo que hiciera voluntariamente. Jesús, en cambio, fue voluntariamente a la cruz para ser crucificado si se toma el texto evangélico al pie de la letra. Otra diferencia es que parece que Tamus solo salvaba a la gente de la inanición física y de la muerte. No salvó a la gente del pecado o del juicio por desobediencia a Dios o a los dioses. Otra diferencia es el tipo de vida que ofrecía Tamus frente a la que ofrecía Jesús. Tamus ofrecía prosperidad material en la vida presente, rebaños sanos y cosechas abundantes. Jesús, en cambio, ofrecía renovación espiritual y vida eterna tras una resurrección final y corporal. Los antiguos cristianos creían, y los cristianos modernos lo siguen creyendo, que un día los santos resucitarán de entre los muertos del mismo modo que lo hizo Jesús. Los adoradores de Tamus creían que podrían tener una vida materialmente abundante en la tierra debido a su deidad, pero que no resucitarían de entre los muertos como Tamus, sino que pasarían la eternidad como fantasmas revoloteando en un sombrío inframundo. Tamus parece tener un alcance mucho más limitado que Jesús en cuanto a lo que ofrecía. Tamus era principalmente una deidad de la naturaleza. Es cierto que a Tamus se le llamaba pastor, como a Jesús, pero no sería sorprendente que una sociedad pastoril utilizara el término pastor para referirse a un gobernante y cuidador divino. Por supuesto, otra razón por la que se llama a Tamus Dios pastor es el hecho de que era literalmente un pastor. Otra notable similitud es que Tamus y Jesús también eran curanderos. Pero el poder de curar es algo propio de muchas deidades. Deidades esencialmente diferentes. Existen algunos paralelismos entre Jesús y Tamus, pero también hay diferencias significativas. Jesús vino a salvar a la humanidad del pecado y del juicio divino. Tamus solo salvaba a sus adoradores del hambre y la muerte física. Tamus era un pastor de ovejas. Jesús era un pastor de hombres. Jesús prometía una vida eterna. Tamus prometía una vida materialmente abundante, pero todavía finita, a quienes le adoraban. Jesús y Tamus representan dos etapas muy diferentes en la historia de la religión de Oriente Medio. Una pregunta interesante que se desprende de esto podría ser ¿qué cambió en la cultura de Oriente Medio para que pasaran de adorar a una deidad como Tamus a otra, como el Dios abrahámico, en el que creían Moisés, los apóstoles cristianos y, finalmente, Mahoma? Yo soy el documentalista. Y esto fue Similitudes entre el semidios Tamus y Jesús, el Hijo de Dios.